Ouza y Teba Chacón. Pues eso, que 20 minutos para la 1 y tiempo ya de Hoy por Hoy a Coruña en este lunes 30. 30, sí, lunes correcto. 30. Teba Sí, Chacón, sí, sí. muy buenas. Muy buenos días, muy buenos días. Nos situamos lunes 30, el último lunes de este mes de mayo. Y ahora vamos a saludar también a Javi Rodríguez, que está por el control técnico y luego sonará más veces en el programa. Hoy va a salir varias veces. ¿Va a Javi salir? Rodríguez, sí. Pero va a hablar sí. Javi también. Bueno, Tú sabes que a ver los si lo oyentes quieren conseguimos. que un día hable Javi. Pues a lo mejor hoy es el día. Hoy es el día, a lo mejor, de que venga aquí también a hablar. Está convencido. También está David Iglesias ahí al quite detrás de las redes sociales y bueno, el caso es que empezamos semana y vamos a ver cómo viene el tiempo. Talleres Carrera, concesionario Viván, la primera con V y la segunda con B, patrocina el tiempo. Esta semana la empezamos con alternancia de nubes y claros y con temperaturas suaves. Han bajado un poco con respecto al fin de semana, pero no se está nada mal. Llegaremos hoy al entorno de los 18-20 grados. Un bochornaco que hacía esta mañana, desde luego, para venir aquí para la emisora. Nos vamos hasta la sala de pantallas. Talleres Carrera, concesionario oficial Citroën, patrocina el tráfico. En donde nos atiende ya Santiago Carreira. Muy buenos días. Buenos días. ¿Y qué tal se circula a esta hora por Coruña? Con total normalidad. Es una hora valle ahora mismo en la ciudad y prácticamente no tenemos ningún punto de referencia donde aumentará el tráfico, únicamente la ronda de Neye por momentos y la avenida Artijo, pero es circulación muy fluida en toda la ciudad. ¿Alguna previsión de cara a las próximas horas o algún accidente durante la mañana? No hubo registrado ningún accidente esta mañana y de previsión a partir de hoy y hasta el día 10 de junio tenemos en Severo Ochoa 2 carriles cortados, uno a la entrada y otro a la salida por una urbanización en la citada vía. Pues con esa previsión nos quedamos. Santiago Carreira, muchas gracias. Días. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Pero que nos vamos a montar en bicicleta, Teba. Nos vamos a montar en bicicleta, ¿qué te parece? Yo creo que a Muy golpe de bien. lunes No, está muy bien. Está bien porque venimos con energías. Claro, bueno, en realidad no, lo han hecho por nosotros Carlos Pedruelo y Víctor Pérez. Conectamos con ellos de nuevo porque en ese periplo que empezaba la semana pasada en Madrid y terminaba ayer mismo en Fisterra, bueno, pues íbamos acompañándolos y como ya llegaron y ayer no había programa, bueno, pues nos apetecía hablar con ellos. Hola, Carlos, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Estás ya con Víctor? ¿Lo tienes por ahí? Hola. Sí, Víctor está aquí también. Vale, es que no lo escuchábamos. Bueno, pues decíamos, un recorrido plagado de paisajes y que fuimos acompañando en esta antena. Recorrido duro, pero me imagino que se lleva bien cuando uno tiene chicos amigos tan cracks como lo es Pablo Ramos. Yo quería mencionarlo porque los oyentes no lo conocen, pero ahora lo van a conocer, porque mientras ellos pedaleaban, Pablo iba amenizando la jornada como un absoluto profesional de las retransmisiones deportivas. Pablo, él lo hace como un hobby, pero queremos que lo escuchéis porque nos parece maravilloso, ya veréis. Muy buenas tardes, primer día de salida para los dos titanes, Carlos Pedruelo y Víctor Pérez Campos. Partían a las 6 de la mañana en el kilómetro 0 de Madrid, Puerta del Sol, en una etapa con cierta dureza, con puertos de primera categoría, con Navacerrada, con pendientes entre 7 y 9%, pero con llegada en llano, batallando contra el asfalto, la tierra y la gravilla, ya están rozando la capital vallisoletana. Este es el primer día. Carlos, Víctor, bueno, pues eso, que no se dedica a esto, pero aquí queremos ficharlo, menuda maravilla. Sí. Él estaría encantado. Lo ha hecho por eso, de hecho. Bueno, os subía el ánimo y falta os hacía en algunos momentos, ¿no? Ahí subiendo puertos como locos. Sí, la verdad es que en el grupo de chat que creamos recibíamos muchos ánimos y ese tipo de cosas te hacen, sacar una puntita más de fuerzas de donde no las tienes porque es un recorrido exigente. Claro, bueno, vamos a recordarle a los oyentes, ¿cuántos kilómetros y en cuántas horas? Hemos hecho un total de 800 kilómetros, más o menos son 798 yo creo, pero como muchas veces te pierdes, alargas un poco más. Y lo hemos hecho al final en 99, teníamos 100 horas para hacerlo y hemos hecho en 99 horas 40. 98, 40. Bueno, está muy bien, pero eso está muy bien. Bueno, justo, sí. Sí, sobre el alambre, ¿no? Sí, tal cual, bueno, que han sido en todo Como caso. habíamos pagado las 100 horas, dijimos, pues las vamos a aprovechar, claro. Hombre, efectivamente. Muchos kilómetros en cualquier caso, con un objetivo que era
evidentemente disfrutar de la bici y también ver el mundo de otra manera. ¿Objetivo conseguido en este caso? Sí, para mí es el viajar en bicicleta. O sea, muchas veces que coges el coche y haces largas distancias, te das cuenta que en 4 días puedes llegar a Fisterra y es una manera de viajar, que vas más despacio, pero vamos, que es atractiva, vamos. Y la experiencia con la gente local también ha sido súper positiva. Cualquier persona que le preguntábamos que dónde había una fuente, por ejemplo, para llenar agua, rápidamente nos llenaban ellos los bidones en su casa, te ayudaban, te ofrecían todo lo que te podían dar. La verdad que eso ha sido muy, muy positivo, ver cómo la gente te ayuda cuando te ve necesitado. Y en ese camino a Costa da Morte llegasteis el sábado a la Catedral de Santiago. Suponemos que también fue un momento muy, muy especial, ¿no? Porque impone. La entrada a Santiago es espectacular, sobre todo porque encima te encuentras ya muchos peregrinos, gente que está muy cansada, descansando por ahí y que ha pasado su propio camino de Santiago. Y como entras ahí, tiene mucha magia esa entrada a la Plaza de Obradoiro y está cargada de todo, vamos, de historia, de sentimientos. Y bueno, que llevas ahí, yo creo que son 700 y pico kilómetros. Poquita cosa. Y la llegada a la meta, ya para terminar, ¿cómo fue? Pues la verdad es que muy bien, porque veíamos que llegábamos con tiempo suficiente, aparte de que nos dolía hasta las pestañas, y entonces pudimos disfrutar esos últimos kilómetros y teníamos gente que nos estaba esperando ahí y la verdad es una pasada. Pues eso es lo mejor, la gente que os estaba esperando ahí en el Faro Fisterra, la gente que os fue acompañando a lo largo del viaje, ayudándoos y bueno, contando como nosotros también, acompañándoos en la distancia y contándoselo a los oyentes. Pues ha sido un placer hacerlo. Carlos, Víctor, encantados, maravilloso. Muchísimas gracias a vosotros por seguirnos. Además, cada vez que nos hacéis la entrevista teníamos una excusa ya para parar y descansar un rato. Eso es. ¿Cuándo es la próxima? Ya os llamamos, ¿eh? Os avisaremos. Vale, pues quedamos así. Nos gracias, chicos. Pendientes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Oye, un saludo también a Pablo. Hombre, Pablo Ramos, claro, decir, por favor. Esa retransmisión lo impresionante. Lo queremos fichar. Sí, desde luego que sí. 12:47, hacemos una parada y enseguida saludamos al portavoz del gobierno local, a la Getuñas. Segunda Feria del Automóvil Perillo Oleiros. En los concesionarios de Perillo, 2, 3 y 4 de junio. Descuentos extraordinarios de feria en vehículos de entrega inmediata. Anglo Española, Antamotor, Arrojo, Autoferp, Grupo Breogán, Bugas, Gadasa, Estelantis, Grupo Louzao, Merenauto, Novomóvil, si buscas coche. Tumosa, todas las marcas y modelos en promoción en 3 días de feria, 2, 3 y 4 de junio. Doctor, solo nos quedan 6 minutos para encontrar el huevo de dinosaurio. Lo sé, Fernández. Si no logramos descifrar la muestra de ámbar, nunca lo lograremos. ¿Te gustaría resolver el enigma de nuestra sala de escape? Ven a 4 Caminos Centro Comercial y vive tu propia aventura jurásica. 4 Caminos Centro Comercial. Nuestro centro eres tú. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. Hoy por hoy a Coruña. Pablo Díaz Bouza y Deva Chacón. Decíamos 12:49, seguimos en Hoy por Hoy a Coruña, que íamos falar co voceiro do goberno local, co señor Lagetuñas. Moi boas. Hola, moi boas. Hola, bo día. Neste día que dentro dun ano, concelleiro, dentro dun ano estaremos falando dos resultados das próximas eleccións. Bueno, quedan ano aínda por diante, aínda quedan moitas cousas. Algo que si temos claro é que, ao menos, Inés Rei, actual alcaldesa, vai ser a candidata do Partido Socialista. É a única candidata que está confirmada. Non sei se isto dá algún tipo de vantaxe, concelleiro. Bueno, Inés Rei vai a ser a candidata do Partido Socialista e hoxe por hoxe creo que non hai ninguna dúbida na inmensa maioría da poboación da Coruña que pode ser votante de Inés Rei ou non ser votante de Inés Rei, pero creo que o único liderazgo claro que ten a cidade, pero eu creo que pasamos varios mandatos onde non se consolidou o liderazgo na alcaldía e eu creo que estamos diante pois dunha alcaldesa que
está exercendo con moita contundencia, con moita claridade, quer dizer, que volveu a situar a Coruña no mapa, devolvéndolle a súa identidade e o orgullo, non? Creo que hoxe os coruñeses e as coruñesas ven como temos unha alcaldesa que defende a Coruña por riba de calquera cuestión partidaria, que defende a identidade coruñesa, que defende os intereses económicos da cidade e, ademais, que está implantando un modelo de cidade pois moito máis amable, pensando nas persoas, situando as persoas no centro da nosa acción política. Non? Atrás deixamos xa 3 anos de mandato, que máis destacaría? Bueno, quedou marcado obviamente pola pandemia. Bueno, creo que é un mandato marcado pola pandemia, é certo. Eu creo que temos algúns retos aínda por diante, algún proxecto de futuro que eu creo que é compartido pola inmensa maioría da ciudadanía, que é a apertura da cidade ao mar. Creo que o peor momento que vivimos no mandato é o momento da pandemia, onde tivemos que gestionar unha pandemia sin manual de instruccións, pero tamén foi un reto para todo o goberno municipal. Creo que hoxe a cidade conta con máis inversión en política social, con unha presencia en todos os barrios, con actuacións moi demandadas polos veciños e veciñas dende fai moitos anos, e con algúns proxectos pequenos, pero moi emblemáticos, que eu creo que simbolizan a recuperación do orgullo coruñés, non? Eu, se tivera que falar dun proxecto concreto pequeniño, que permite simbolizar aquilo que o goberno municipal defende con moito ahínco, que é a inclusión social, pois o quiosco da Praza de Ourense, sin ir máis lonxe, aí ao lado de Radio Coruña. Témolo ben preto. Creo que é o proxecto, incluso do que vou decir que máis orgulloso nos sentimos, é o que menos costou, porque moitas veces pois se pode falar de grandes inversións e de grandes obras. A ver, eu creo que conseguir que despois de 17 anos o Estado se comprometa e licite o tren a Punta Langosteira, creo que é un éxito de Inés Rei do goberno municipal, pero sobre todo é un éxito do conxunto da cidade, que tiña esa débeda pendente e que o goberno de Pedro Sánchez pois saldou e que vai a permitir, pois, lógicamente, un cambio importante na cidade no medio prazo, pero despois hai pequenas actuacións que eu creo que aunan pois valores esenciales deste goberno, non? A recuperación de espacios emblemáticos da cidade e a aposta por unha Coruña inclusiva, onde ninguén quede atrás, e eu creo que ese é o maior orgullo que podemos ter, pensar nunha cidade onde todos e todas temos un papel e onde todos e todas podemos sentirnos cómodos e, ademais, participando dese modelo de cidade. Concelleiro, mencionaba vostede a cuestión da apertura ao mar, quizás ese é un dos retos que ten xa non só este goberno local, senón a cidade no seu conxunto. Non sei se imos terminar un mandato cunha posición máis clara ao respecto do que se ten que facer con eses terreos e con que cartos. Bueno, eu creo que a apertura da cidade ao mar é un dos proxectos de futuro, non é o único. Creo que tamén temos que mellorar o transporte público da cidade e integralo na área metropolitana. Ainda así, somos conscientes de que hai unha boa valoración por parte dos cidadáns dos servicios públicos que prestamos, pero non caemos nin na autocomplacencia, somos exigentes con nós mesmos como goberno e somos conscientes de que hai moitas cousas que mellorar. Desde logo que é un mandato no que creo que a palabra diálogo está posta non como unha palabra máis, quer dizer, creo que a ferramenta máis poderosa que tuvo este goberno foi a palabra, o diálogo, o entendemento cos diferentes grupos municipais. Teñen en conta que se aprobaron 177 asuntos no pleno de 178 que se trataron e 58 deles foron aprobados por unanimidade, é dicir, que moitas veces trascende ao mellor un ruido concreto, é certo que entre os grupos hai posicións diferentes, como é normal, pero eu creo que tamén é un mandato pois de concordia, de entendemento e de poñer por riba de todo pois o interese da cidade. Eu creo que o papel que está xogando a nosa alcaldesa é un papel decisivo nese sentido, pero tamén quero aproveitar para recoñecer que en termos xerais unha boa parte dos grupos presentes na corporación pois teñen cooperado de forma relevante. É certo que, bueno, que hai algúns outros que o mellor fruto pois da ausencia de liderazgo ou dos continuos cambios de liderazgo que tiveron, como foi o Partido Popular, que está descabezado na cidade da Coruña,
pois eso fai que ás veces pois non se senten a falar e chegar a acordos, ou incluso cando hai que reclamarlle a determinados gobernos, como da Xunta de Galicia, pois vemos que o PP sigue priorizando defender o PP e non defender a Coruña. Nos, cando temos que exixirle ao goberno de España algo, o facemos, gobernes en gobernes, a Pedro Sánchez ou calquera outro líder político. Eu creo que, en termos xerais, hai que ser conscientes que é un mandato difícil, un mandato donde asumimos máis de un ano e medio largo de pandemia, donde sacamos adiante 2 plans de recuperación económica, o denominado Presco, donde procuramos axudar a todos aqueles que necesitaban que se lle botaron a man, e aínda así, pois temos insatisfacción, non caemos na autocomplacencia, e somos conscientes de que a cidade ten moitos retos por diante, e algunhas cousas que nos gustaría, ao mellor, ter feito nestes 3 anos, pois, bueno, moitas veces non é posible, porque hai que chegar a acordos tamén, e ás veces hai que renunciar a posicións propias para poder sacar acordos. Pois, José Manuel Laje, voceiro do Goberno Local, moitísimas grazas por acompañarnos neste luns no que se cumpren esos 3 anos do inicio de mandato, bueno, das eleccións, do inicio de mandato técnicamente un pouco máis adiante, dende logo das eleccións que celebramos hai 3 anos. Laje Tuñar, moitísimas grazas, unha aperta. Gracias a vos. Boa tarde. Bo día. Bo día. Teba, nada, yo me voy para la Ciudad Vieja, si te parece. Perfecto, me voy acercando pues para allí y luego encontramos. seguimos hablando. Venga, va. Si quieres haberlo visto todo, disfruta del mejor homenaje a Queen de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, el más auténtico tributo a Queen jamás logrado. God Save the Queen, 7 de julio, Palacio de la Ópera de A Coruña. Compra tus entradas en ataquilla.com, Taquilla Plaza de Ourense y cabeaproducciones.com. Colaboran Centro de Estética Ni1, Escuela de Baile Danza 10, tengotucoche.net, Cocinas Smith, Mampa Plus y Planeta del Mueble. Volvemos a hablar de deportes después de hablar con nuestros amigos del Kilómetro Cero. Ahora tenemos que hablar del deporte. Ya está por aquí Adrián Candal. Muy buenas, Adri. Hola, ¿qué tal? Y ya tenemos rival para el playoff. Sí, el Linares. Bueno, lo ponemos en asterisco porque sabes que, bueno, pues Sí. que hay impugnación por parte de Algeciras, que reclama una alineación indebida, todo podría cambiar y van a presionar para que esto sea. Pero, bueno, cosas más extrañas se verían, pero no parece que vaya a prosperar esta idea. Así que tenemos playoff. El fin de semana arranca ya lo bueno, lo importante para el Depor, un Depor que hoy descansa y va a empezar a preparar ese partido frente a Linares desde mañana mismo. Bueno, pues se han acabado las pruebas, han acabado el fuego amigo también que hubo. El otro día, pues ese último partido en Riazor frente a Unionistas, que no tenía ningún valor a nivel de clasificación y fue una derrota del Depor 0-1, tampoco para ellos le ha valido y ahora se ha acabado, pues digamos, esa situación de que hay todavía margen. Ahora ya no hay margen. Lo que ocurra el sábado en ese partido frente a Linares a las 9 en Riazor, semifinales, partido único, recordamos, va a marcar pues la temporada del Depor y igual el futuro. Recordamos que si el Depor elimina a Linares, llegaría a la final, que sería el fin de semana siguiente, también en Riazor. Ahora todo el mundo está pendiente de a ver qué pasa con las entradas. Bueno, pues hoy expira el plazo, digamos, que la propia federación, que vamos, no tiene ningún tipo de prisa, ya ves, para que los equipos pidan o los clubes pidan un número de entradas. El Depor pues hace esa petición en torno a como mínimo los 20.000 socios que tiene para esas entradas y a partir ya de mañana pues se conocerá oficialmente cuáles son los estadios y cómo se va a producir pues esa venta de las entradas que está todo el mundo deseando, saber pues cómo se va a producir. En principio no va a haber ni prioridad para los socios, no va a haber tampoco descuentos y bueno, pues los precios ya son públicos, en torno a los 25 euros, 20 más o menos de media y todo el mundo tiene que pasar por caja. Bueno, pues la ciudad empieza ya a engalanarse, a vestirse de azul y blanco. Pronto veremos a las placeras de la Plaza de Lugo también, a los autobuses urbanos con esos logos y esas banderas del Depor. Llega lo bueno, llega lo importante y el próximo fin de semana ya estamos ahí un poquito con los nervios, Teba, de que llegue esa cita. Ya desde casi no dormimos desde el sábado por la noche. Qué nervios. Bueno, y el fin de semana, no sé si nos puedes decir una píldora de lo que nos ha dejado Que el tenemos resto. al Liceo ahí avanzando, Vale. segunda victoria que consiguió en el playoff por el título y que mañana tenemos otro partido también en Riazor, importantísimo para el Depor Abanca. Si no ganan, descienden. Así que 8 de la tarde frente al Tacuense hablaremos de ello hoy en Coruña Deportiva y de todo lo que ocurrió el fin de semana, que ha sido mucho baloncesto, no han ido bien las cosas. Venga, Bueno, pues os todo lo resumimos. escuchamos 3:20 de la tarde. Gracias, Adri. Adiós. Ahora llega la 1. Es la 1, mediodía en Canarias.
El rey Felipe VI acaba de clausurar los actos de conmemoración del 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN. El monarca ha definido como inaceptable la invasión rusa de Ucrania, haciendo un llamamiento a la unidad ante el riesgo de que se rompa el orden internacional. En estas circunstancias nos une ahora especialmente nuestro apoyo a Ucrania, porque lo que está en riesgo no es solo su soberanía e integridad territorial, como bien hemos escuchado, sino cientos de miles de vidas inocentes, la paz de todo el continente europeo y, por extensión, el orden internacional basado en reglas que todos contribuimos a construir durante las últimas décadas. Minutos antes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se refería también a Rusia reiterando las críticas y advirtiendo sobre el papel de China en el conflicto. El mes que viene, Madrid acogerá otra cumbre histórica de la OTAN. Rusia está librando una agresión bélica en Ucrania. Los regímenes autoritarios tratan de socavar las reglas del orden internacional. Las políticas coercitivas de China amenazan nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores. Y China se ha unido a Rusia, desafiando abiertamente el derecho de todos los países a elegir su propio camino. A esta hora está previsto que comience el almuerzo ofrecido por los reyes, al que asistirán los invitados, entre ellos varios ministros del gobierno. A los actos no ha acudido ningún representante de Unidas Podemos. Por lo demás, hoy les estamos contando los resultados de la última encuesta de 40DB para la SER y el diario El País, una encuesta que refleja que el PP ahora mismo ganaría las elecciones en Andalucía, pero no lograría la mayoría absoluta. Desde Vox, su portavoz Jorge Buxadé insiste en que su intención es entrar en el gobierno de la Junta. Que quede claro. Nosotros, en todo caso, vamos a decidir las políticas que se van a desarrollar en Andalucía los próximos 4 años. Desde el Gobierno, no hay duda, desde el Gobierno. Y acabamos de conocer que el presunto asesino de la mujer de 48 años, apuñalada mientras trabajaba en un restaurante en Tomelloso, se ha quitado la vida. ¿Qué más sabemos, Marta Alberca? El cuerpo del presunto asesino de Luisa, la mujer de 48 años apuñalada este domingo mientras trabajaba en Tomelloso, ha sido encontrado en el entorno del pantano de Peñarroya, a unos 20 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos. Llevaba en busca y captura desde ayer por la tarde, cuando presuntamente asesinó a la que era su pareja y compañera de trabajo. El ayuntamiento de la localidad ha convocado un minuto de silencio para este lunes a las 9 de la noche en la Plaza de España como muestra de condena por el asesinato. Y en Barcelona, el juez que investiga el espionaje al expresidente del Parlamento, Roger Torrent, ha decidido archivar provisionalmente la causa. La querella fue presentada en 2020 tras tener constancia de que su móvil había sido espiado mediante el programa Pegasus. Radio Barcelona, Albert Prat. Sí, el juzgado de Barcelona, que se hace cargo de la investigación, ha puesto en pausa la instrucción a la espera de más pruebas. Hace más de un año pidió información para seguir el rastro del espionaje a Israel, de donde es la empresa que vende el programa Pegasus, pero de momento no tiene respuesta. El magistrado pues ha acordado el sobreseimiento provisional del caso para evitar que corran los plazos, aunque se podría reabrir la instrucción si tarde o temprano acaba llegando esta información. Recordemos que las infecciones mediante Pegasus en los teléfonos de Roger Torrent y de Ernest Maragall, alcaldable de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona, fueron las primeras que se detectaron en 2020. Prácticamente no ha habido avances en esta investigación y, de hecho, no fue hasta principios de este mes cuando el juez solicitó los móviles de ambos dirigentes, coincidiendo con el espionaje masivo al independentismo. Y sobre el alza de los precios, el Gobierno estudia extender en el tiempo las medidas recogidas en el plan de respuesta a la guerra de Ucrania. Es una de las posibilidades que ha planteado la ministra de Industria, Reyes Maroto, tras la subida del IPC, conocida esta mañana, que sitúa la inflación del mes de mayo en el 8,7%. Declaraciones en Barcelona. Pronto tomaremos la decisión de extender esas medidas que ya aprobamos en el plan de respuesta. Estoy pensando, por ejemplo, en las bajadas de los impuestos, como hicimos ya desde septiembre, bajando el IVA de la electricidad del 21 al 10%, o, por ejemplo, congelando el impuesto de la electricidad, que estaba en el 7% y lo tenemos congelando en definitiva. Bueno, pues un gobierno que responde, que está tomando medidas para frenar el alza de los precios. Y hoy, en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, los pacientes de esta enfermedad denuncian que desde que se producen los primeros síntomas hasta que llega el diagnóstico, transcurre una media de 2 años en nuestro país. La esclerosis afecta a más de 55.000 personas. Teresa Rubio. Su prevalencia en España es de 120 casos por 100.000 habitantes. El número de diagnósticos se ha duplicado en los últimos 20 años. Pedro Carrascal, director de Esclerosis Múltiple España. El tiempo es cerebro. Si una esclerosis múltiple no se diagnostica o no está bien tratada, el tiempo que transcurre causa un daño irreparable en nuestro cerebro. La esclerosis múltiple progresa, aunque muchas veces lo haga de manera invisible.
y las personas con esclerosis múltiple no pueden esperar a ser atendidas a nivel sanitario y social mientras su enfermedad avanza. Según la Sociedad Española de Neurología, cada año se diagnostican en nuestro país más de 2.000 nuevos casos, principalmente en personas de entre 20 y 40 años. Al menos un 25% de ellos ingresan anualmente en el hospital debido a las recaídas de su enfermedad y más de la mitad tiene una afectación importante que empeora considerablemente su calidad de vida. Vamos ya con la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes. Hasta ahora la noticia está en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas porque allí está hablando el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Está dando explicaciones sobre su gestión y se esperaba que hablara también sobre los audios con Piqué en el caso de la Supercopa. Cuéntanos, Antón Meana, muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Todavía faltan explicaciones que sirvan al gobierno por parte de Rubiales. El presidente del CSD, José Manuel Franco, no asiste a la asamblea. Se espera con impaciencia que se vote el punto 5.2 del orden del día, en el que se habla del sueldo fijo para Rubiales en vez de cobrar un porcentaje según ingresos. No se permiten preguntas a los medios, que seguimos esto por streaming, cuando sí que se puede acceder a la federación para otros actos. Por cierto, el presidente acaba de renovar públicamente al seleccionador de fútbol sala, Fede Vidal, con unos resultados más que discretos. Ha sido además el fin de semana del Real Madrid. El sábado ganó la 14ª Liga de Campeones en París. Ayer domingo celebró la victoria con la afición por las calles de Madrid, por las Cibeles y en el Bernabéu, y empezó también a despedir a sus ídolos. Primero a Marcelo anoche en el estadio y ahora Javier Herráiz ha anunciado también en Madrid la salida de Isco en un comunicado. Muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas tardes. Ha hecho un comunicado Isco. Ayer fue su último día como jugador del Real Madrid. Abandona el club después de 9 años, 5 Champions y 4 últimos años en los que no estuvo ni mucho menos a la altura de lo esperado. El malagueño, que se va junto con Marcelo, que se despidió hace 2 días, y Gareth Bale, que lo hizo a la francesa. No se llevó ni la camiseta a la celebración, tuvo que quitarse la chaqueta negra para quedarse al menos con la camisa blanca en la Cibeles y celebrar con los compañeros la 14ª Copa de Europa. Además, hoy se concentra la selección española de fútbol a la 1:30 para empezar a preparar los partidos de la Liga de Naciones, en los que se va a enfrentar a Portugal en Sevilla, va a ser este jueves a las 9 menos cuarto, a la República Checa en Praga 3 días después, a Suiza el día 9 en Ginebra y de nuevo al combinado checo el día 12 en Málaga. La tapa del váter, ¿abierta o cerrada? ¡Baja la tapa! ¡Bájala, jala! ¿Con qué forrabas la tapa de la carpeta del cole? Tengo frío. ¿No puedes dormir si no te tapas? Para los aficionados al baloncesto, un tapón memorable. ¿Cambias muchas tapas de zapatos? ¿Qué tienes de tapas? ¿Cuál es tu tapa favorita? Está buenísima la tortilla hoy, ¿eh? $55 un solomillo. ¿Te molesta pagar la tapa? No me traigas la cuenta porque no la voy a pagar. ¡Tápame, tápame tú! Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el Faro Tapa en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. De momento es todo. Sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos. Cadena SER. Servicios informativos. A Feira Abanca Semana Verde volve máis espectacular ca nunca. Cunha exposición única que une alimentación, turismo, gandería, caza, pesca e moito máis. E cun programa de actividades insuperable. Do 2 ao 5 de xuño na Feira Internacional de Galicia Abanca, Silleda. Entrada gratuita. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos en frutería, kiwi amarillo Cespri, kilo 4,59 €. Y aceite de oliva virgen Carbonell, botella 1 litro, 3,99 €. Gadis, en confianza. Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. En Cenor pensamos que coñecer a alguén só é o principio. Hola, Nati. Que tal, Luís? Xa te delo meu frigorífico. A partir de aí todo é máis sinxelo e o paso do tempo é o que nos regala o mellor de coñecernos. Claro, Nati. Esta tarde que libras instalamos. Xa son 30 anos. Cenor, o bo de coñecernos. Vetusta Morla presenta su nueva gira Cable a Tierra. Me da igual si la tierra. Vetusta Morla en concierto el 5 de junio en Portas, en la Azucarera de Portas. Vuelve a vivir la emoción de su directo. Entradas a la venta en vetustamorla.com. Cadena SER, emisora oficial. Freud, el súper de casa. En Freud te ofrecemos, como siempre, calidad a los mejores precios. Y una amplia variedad en marcas líderes, como la masa de hojaldre Freud refrigerada a tan solo 89 céntimos. Freud, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22.
todos os que ides correndo á oficina, os que aparcades en dobre fila porque xa andades en folgos, sodes presos das presas. Decláralle a guerra ás presas. Fai un Torre de Núñez e deixa que o tempo faga o seu traballo. Torre de Núñez. Por saber e por sabor. Empresa colaboradora co acontecemento Xacobeo 2021-2022. Vetusta Morla presenta su nueva gira Cable a Tierra. Me da igual si la tierra... Vetusta Morla en concierto el 5 de junio en Portas, en la Azucarera de Portas. Vuelve a vivir la emoción de su directo. Entradas a la venta en vetustamorla.com. Cadena Ser, emisora oficial. Hola, quen é? Son Max. Max? Max? Sí, traio fibra Max R con ata 10 gigas simétricos, Wi-Fi 6 e lag free. Max! Chega Fibra Max R, a fibra elevada a máxima potencia. Ven a R Eleva Fibra Max con Wi-Fi 6, móvil con xigas ilimitados e tele por 49 euros ao mes todo un ano. E agora proba fibra 1 giga simétrico 3 meses. Contrata o no 1445, tendas R ou en r.gal. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... Radio Coruña... Cadena Ser... Hoy por hoy a Coruña... Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza. Pasan 12 minutos de la 1 de la tarde y a partir de esta semana vamos a reservar un espacio a esta hora para ir testando cómo están las cosas en los partidos con representación en nuestro concello de cara a las próximas municipales. Decíamos que hoy se cumplen 3 años de las últimas. Empezamos esta ronda y lo hacemos con Podemos. En las pasadas elecciones, Podemos concurrió integrado en la candidatura de Marea Atlántica. Después de la dimisión de Xiao Varela, entra Isabel Faraldo, que decide no integrarse en el grupo y que participa en el pleno como concejala no adscrita de Podemos. Y la tenemos hoy con nosotros, Isabel Faraldo. Muy buenos días. Muy buenos días, A ver, espera, Isabel, que no te... A ver, ahora. Ahora sí hacemos los saludos de rigor. Muy buenos días. Muy buenos días, Alba, y muchísimas gracias por la invitación. ¿Sigue convencida de que fue la mejor opción? Sigo convencida de que era a opción que o meu partido decidiu. Eu sou unha mandataria do meu partido. ¿Significa eso que dentro dun ano concurrirán por separado? Significa eso que imos traballar por esta cidade e por a mellor candidatura que podamos presentar para esta cidade. Estamos traballando neste momento, o sabedes, nun proceso de escoita que terá lugar nesta cidade nos 6 últimos meses deste ano, nese proceso de escoita que lidera Yolanda Díaz, en o que, bueno, ademais de compañeira de partido, unha persoa ca que me unen grandes afectos e unha relación persoal, pois nos faremos nesta cidade, insisto, nese último semestre, ese proceso de escoita, e dese proceso de escoita sairá, bueno, o que está nesta cidade se palpe, nesta cidade se teste, pero o que está clarísimo, eso sí, cho resposto xa, é que Podemos estará na candidatura do 2023. Iso sabe que dilúe o voto dese espazo político que é a esquerda? O Xunta, según como se vexa. Será vostede a candidata? Serei o que o meu partido unha vez máis designe. Eu iba nunhas listas de número 8 porque o meu partido, que sempre fai un proceso de primarias, elixe aos seus representantes. Eu serei o que o meu partido e a militancia de Coruña de Podemos decida. Cal é o seu balance desta legislatura ata o momento? Pois un balance para min positivo, en tanto que como Podemos tivemos voz no Concello da Coruña, en tanto que como Podemos testeamos e aterrizamos na vida real
fora da teoría, na vida real desta cidade, a través das súas asociacións veciñais, asociacións empresariais, asociacións culturais, palpamos esta cidade, hoxe estamos moito máis preto dela, moitísimo máis, e para min, nese sentido, no sentido da praxis, foi unha experiencia moi boa. No sentido da miña representatividade no Concello, pois está sendo moi difícil, porque sabedes que estou moi limitada nos recursos dos que dispoño, e iso, traballando ademais como traballo no hospital, é dicir, calquer traballo sería difícil de compaxinar sendo concelleira única, pero moito máis o do hospital e moito máis nos tempos nos que corren, non? Pero bueno, nunca choveu que non escampara e canto máis alta é a costa, decía meu pai que máis musculación se fai. Hai forza aí. Como valora o goberno a gobernanza de Inés Rei? A ver, eu non quero vir nin a dramatizar, nin moito menos, nin a falar en negativo, non? Non me gusta, non é o meu talante. O que sí que é certo é que antes escoitaba ao señor Laje decir que un concello do diálogo, e non é que o diga eu, é que o testeo, insisto, nas asociacións, organizacións, asociacións empresariais nas que visito, non? Nas organizacións, nas asociacións, hai unha certa sensación de alonxamento e de falta dese diálogo. E, sobre todo, de que cando existe ese diálogo, ese pouco diálogo que o goberno local ofrece, cando existe, non acaba convertíndose en medidas efectivas, non? Eso, bueno, pois fai que estemos neste momento nun goberno local canto menos lento e ralentizado a xa casi menos dun ano de acabar o mandato, non? Temos aí pois moitísimas obras sin finalizar, pois moitísimos proxectos que tiñan xa que estar neste momento rematados e que siguen á espera delo, e máis alá da continuidade dos proxectos do mandato anterior, pois non se ve un gran protagonismo por parte do Concello, non? Incluso teño a sensación en primeira línea de que hai como unha especie de ir a rebufo de outras administracións, non? O vemos na Intermodal coa administración da Xunta, e o vemos, e eu, ademais de velo, o padecemos na situación de Ochoag, non? Do Hospital da Coruña, onde vaise facer unha ampliación que entendemos que vai a ser desperdiciada unha oportunidade boísima e que vai acabar bunkerizando un hospital porque o Concello non é capaz de liderar e de defender as demandas existentes para ese hospital, que ademais no seu momento a propia alcaldesa prometeu e comprometeu. Nos últimos días a situación e a titularidade da Casa Cornide voltou á actualidade. Imos ata ali, imos da mao de Pablo Díaz Bouza para que tamén el ten algo que preguntar e o faga. Pablo. Pois, efectivamente, para nós foi unha gran desilusión a resposta que levou o noso diputado Antón Gómez Reino á pregunta que lanzou ao Goberno estatal sobre a oportunidade de personarse para recuperar ese ben, non? Ese patrimonio da cidade, ese patrimonio de Galicia, ese patrimonio do Estado. O Goberno contesta que non ve indicios, a pesar de que o informe elaborado a demanda, a petición do goberno local por 3 catedráticos, di que non só hai indicios, sino que argumentan e aportan documentación pola que existe, pola que se ven que hai lexitimidade de ambas administracións, tanto da estatal como da local, para poder personarse a recuperar ese inmoble, e nós seguiremos defendendo
esa exixencia, seguiremos rexistrando iniciativas e apoiando todas aquelas que se rexistren, xa sea polos grupos do goberno como polos colectivos desta cidade, para que o goberno non renuncie, porque sería unha oportunidade tristísima para esta cidade renunciar a ese ben, e, por tanto, que o goberno non renuncie a personarse para a causa para a recuperación da Casa Cornide. Esa é a súa posición con respecto á Casa Cornide. Tamén se pronunciaron nos últimos días con respecto á xestión da canceira municipal. Pois sí, está a piques de derogarse xa, de acabar o contrato da canceira, e nos entendemos que é unha moi boa oportunidade, como noutras outras cuestións, pero nesta en concreto, de valorar a remunicipalización de algúns servicios e, ademais, neste caso, tan sensibles como son os do benestar animal, non? Esa, perdona, Elba, é unha moción que, ademais, levamos a este pleno e que esperamos contar co apoio suficiente como para que se inicie esa valoración, ese estudio, esa posibilidade de remunicipalizar ese servicio. Son algúns dos temas que se puxeron sobre a mesa, pero cales serían as principais prioridades de Podemos para a cidade da Coruña? Bueno, digamos que o noso proxecto para os nosos retos para as vindeiras eleccións, é dicir, creemos que os puntos claves para esta cidade para acometernos retos que veñen son, primeiro, a infraestructura da intermodal, unha infraestructura que vai a ser clave nesta cidade e que vai a necesitar de moitísimos esforzos, de moitísimos máis dos que se están facendo para sacarlle todo o rendemento que esa infraestructura pode dar, non só para esta cidade, sino tamén para a contorna desta cidade. Aí é básico a creación dun consorcio, e se é ben certo que esa competencia é da Xunta, nós queremos que o Concello, o actual e o que veña, ten que ter a súa máxima prioridade en defender esa reivindicación, defender esa iniciativa e protagonizar, liderar ese consorcio. Por outra parte, está todo o tema da fachada marítima, que para nós é como clave desta cidade, a súa defensa. O goberno vindeiro que veña ten que ter, xa o tería que ter este, non? Claro, a defensa do borde litoral e, por tanto, é prioritario que se acometa xa o Pexón, novo Pexón, non? A reforma do Pexón, un Pexón que xa no 2023 cumprirá os seus 10 anos e, polo tanto, calquer Pexón sería motivo xa de transformación, de recuperación, de modificación, perdón. E a partir de aí, desas dos grandes claves, creo que esta cidade ten, o vimos estes días nas enquisas, unha gran preocupación co tema da mobilidade, co tema do transporte e co tema do tráfico, pero, ademais deso, para nós, unha inquedanza básica desde o mesmo momento en que aterricei son os órganos vitais desta cidade, non, do corpo desta cidade, que son os barrios. Para nós, as políticas e as medidas nos barrios teñen que estar en primeira línea, falando cas diferentes representaciones veciñais. Hai un sentimento ao longo deste mandato de afastamento, de alonxamento e de distanciamento, non? Tanto co físico, en algúns casos, xeográfico, como de cercanía do Concello ás medidas e ás necesidades dos barrios. Para nós son non o corazón, pero sí un órgano máis, os órganos vitales. E despois, permíteme, Elba, que insista tamén en os dereitos sociais da xente, non? En pequenas cousas que son moi grandes. Por exemplo, no tema da dependencia, o servicio de atención ao fogar está absolutamente precarizado, hai unha grande demanda tanto por parte da cidadanía dese servicio como por parte das traballadoras dese servicio de mellora, e creemos que aí é un reto tamén importante porque soluciona a vida de moitísimas coruñeses e coruñesas. Isabel Faraldo, voceira de Podemos, moitísimas grazas por estar connosco. Todo o contrario, a vos por invitarnos. Esta rolda continuará o vindeiro mércores co BNG, co voceiro do BNG, así que, bueno, os ouvintes, os animamos a escoitar a entrevista. Grazas de novo. Me quero marchar, Elba, recordando ou dicindo ou deixando encima da mesa que ninguén olvide que somos a esquerda útil, o mesmo que fomos no goberno central, queremos elo nesta cidade. Grazas. A ti, Elba. Hoy por hoy a Coruña, Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Depor para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos! La más bonita. La más alegre. La estación del amor. Y de los mejores precios en Tifón. ¡Sí! Bienvenida primavera a Tifón Hipermueble. Bienvenidos los nuevos diseños, colores, tendencias. Y los mejores precios en sofás, salones, dormitorios, juveniles y mucho más. Dale la bienvenida a tu primavera en Tifón Hipermueble. Y las 24 horas en tifón.es. En área central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo. Hola. ¿Quién es? Son Max. ¿Max? ¿Max? Sí, traigo fibra Max R con ata 10 gigas simétricos, Wi-Fi 6 e lag free. ¡Max! Llega Fibra Max R, a fibra elevada a máxima potencia. Ven a R Eleva Fibra Max con Wi-Fi 6, móvil con gigas ilimitados e tele por 49 euros ao mes todo un ano. E agora proba fibra 1 giga simétrico 3 meses. Contrata 11445, tendas R o en r.gal. En A Coruña hay muchos museos en los que ver obras de arte, pero solo en uno las puedes escuchar. Y también conducir. Visita Anglo-Española Norte, un nuevo concesionario y taller oficial de Jaguar en A Coruña, y disfruta del increíble diseño y rendimiento de nuestros vehículos. Anglo-Española Norte, Avenida das Mariñas 313, Oleiros, A Coruña. Complexo Canino Gaia, hotel canino e felino nunhas instalacións novas de 14.000 metros cadrados en plena natureza. Recollida e entrega gratuita nos concellos limítrofes a Culleredo. Dispoñemos de perruquería e tenda con servicio a domicilio de pensos. Complexo Canino Gaia, a túa mascota como na casa. Infórmate de todos os nosos servizos en complexocaninogaia.gal. Seguimos adelante en este lunes 30 de mayo y justamente el viernes se pasaba por aquí, por nuestra ciudad, Antonio Resines, por la graduación de los chicos de la European Business Factory, y le cogíamos al vuelo justamente a su llegada y le grabábamos esta entrevista que queremos que escuchéis. Antonio Resines, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Estamos muy contentos, traslado esto a todos los coruñeses, que es la primera vez que vienes. ¿Cómo puede ser? ¿Tenemos tanto que ofrecerte? No, pero espérate, sí, no, ya me parece indignante, vamos, pero espérate, porque es que me acaba de decir una amiga mía, bueno, una amiga de aquí, que otra amiga suya le ha dicho que yo he estado con ella en un autobús hace tiempo y que, o sea, que sí he estado en Coruña. Pero no me acuerdo yo, no sé qué estaría haciendo, no sé, no tengo conciencia yo de haber bajado en la Coruña. A lo mejor iba en un autobús que pasaba por La Coruña, eso puede. El caso es que has venido a recoger el premio honoris causa por tu apoyo a la Fundación Naru, que en esta casa conocemos bien gracias a su directora, Andrea Castromil. ¿Qué te parece el trabajo que llevan a cabo? Yo la conocí porque es amiga de una hermana de mi mujer y pues en un día que estábamos en un sitio que tocaba el marido de mi cuñado actual, esto pues se presentó y me contó la historia y tal, y bueno, un trabajo, y me dijo, bueno, pues si nos puedes echar una mano de vez en cuando, y yo, bueno, pues encantado, ¿cómo vas a decir que no a una cosa de estas? Aparte que yo también he tenido cáncer, o sea que bueno, este tipo de cosas hay que apoyarlas. Y luego me llamó Lisa, creo que se llama, de la escuela de negocios, y me propuso lo del premio, y digo, bueno, pues venga, matamos dos pájaros de un tiro en sentido figurado, ¿sabes? Y entonces pues, aquí estoy cumpliendo como tiene que ser. Antonio, Naru significa llegar a ser, convertirse en, significa que se ha llegado a un determinado punto o alcanzado una meta, y tú has alcanzado, Antonio, muchas en tu vida, metas laborales, también vitales. La última, bueno, tenemos que hablar también de ello, superado el coronavirus. Te tuvo entre la vida y la muerte un montón de días, te hemos oído un montón sobre el tema, pero es que ojalá no te canses por cómo lo cuentas y por lo que defiendes, ¿no? Sí, sobre todo porque, hombre, esto fue... aquí sí que nadie tiene la culpa de cogerse el espanto del COVID, y claro, y lo menos que puedes hacer es cuando sales bien parado, que ha sido mi caso, y el de otros muchos, que se nos olvida que muchísima gente se libera gracias a los médicos, a todo el personal sanitario. Es que es fundamental, que es que tienen un trabajo que salvan vidas, que es que eso es asombroso. O sea, es como,
no somos conscientes de esa historia, ¿no? Entonces, bueno, pues por si se olvida uno, yo me encargo de recordárselo. O sea, que tenemos que estar muy agradecidos, porque, bueno, y para eso están los impuestos, para que cada vez sean mejores. Claro, a ver si nos escuchan las administraciones. Estas amigas tuyas, una de las veces están haciendo unas fotos ahí haciendo posturas. Una vergüenza. Aquí Yo ahora pretendía ponerme un poco seria porque, claro, eras uno de los bajofirmantes de ese manifiesto de la Unión de Cineastas contra la Ley del Audiovisual que finalmente ha salido adelante. ¿Qué va a suponer? No entiendo cómo ha salido adelante, pero vamos a ver. O sea, pero ¿por qué y a Miquel Iceta le conozco, y a Pedro Sánchez también, pero ¿por qué no nos escuchan a nosotros? Es que han escuchado las plataformas, es que es una cosa alucinante. O sea, Netflix se llama Fernández Resines como yo. No, ni Amazon, ni Walt Disney, ni Antena 3, bueno, Antena 3 sí son de Planeta, porque eso, y Telecinco es de los italianos, pero ¿por qué no nos hacen caso a nosotros? Es decir, para que lo entienda todo el mundo. Las obligaciones que están ocupando nuestro espacio es una concesión del Estado. O sea, solamente se le dice a esas televisiones que tienen que aportar el 5% de sus ingresos para mantener el audiovisual español. El 5%, en Francia es el 20%. El 20% de los ingresos, que son cantidades muy superiores. Y de repente ahora resulta que las productoras de las televisiones privadas, que no se consideraban como independientes, pueden ser independientes si las contrata otra plataforma. O sea, es una trampa, pero de un calibre. Dice, tío, pero ¿por qué nos hacéis esto a nosotros? ¿Qué os hemos hecho? Bueno, pues en eso estamos. Me indigno porque por fin lo he entendido y me parece una tomadura de pelo. Para ser justos, lo último que han dicho es que en el trámite en el Senado se podrán cambiar algunas cosas. Vamos a ver si es verdad. A ver si van por aquí, porque claro, puede suponer un absoluto declive, ¿no? Para los productores. He quedado luego con una productora, la dueña de Vacafilm, sí, Emma Lustres. Sí, bueno, pues a Emma Lustres, o sea, esto le ha partido por la mitad. O sea, porque es que ya no necesitan las productoras de las televisiones a otras productoras independientes que les hagan el trabajo, ya lo pueden hacer ellos. O sea, alucinante, vamos, es una cosa alucinante. Entonces, bueno, pues muchas empresas de tipo medio pues van a desaparecer. Entonces, no, me parece indignante, ¿no? Bueno, pero en fin, venía a cuento, me lo has preguntado tú. Sí. No, quería, porque realmente pues tú has sido bastante beligerante con el tema y nos interesa. Además, sí, qué bien. Soy muy beligerante, sí. Qué bien que hayas dicho lo de Emma, porque aprovecharemos, la llamaremos para escuchar también todo lo que Vacafilm tiene que decir. decir. Se lo sabe mejor, se lo sabe al detalle. Yo sé la parte general, no me he leído la ley, pero esta parte en concreto sí me la sé, pero bueno, Emma puede ilustrar mucho mejor. Y más allá de la actualidad política, tú ahora no paras, ¿no? Pregón en las fiestas de San Isidro, nuevo proyecto... Sí, hago muchas cosas, pero ya para después del verano me meteré en una serie que hacemos la segunda parte de Sentimos las Molestias. Claro, es que queremos verte, eso te iba a preguntar, ¿en qué andas metidillo para verte por la tele? Pues ahora hasta ahí, ahora corto un poco esta historia, voy a hacer casi seguro, empezamos ahora a rodar A Todo Tren 2, que el año pasado era A Todo Tren Destino Asturias, y ahí tengo un papel, estaré ahora en julio rodando, y después ya me voy de vacaciones y después del verano pues empiezo con Sentimos las Molestias. Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es disfrutar de nuestra ciudad. Estoy dispuesto a todo, vamos. Ahí estamos. Que te acuerdes de que has estado la próxima vez que vengas. Claro. Me voy a hacer fotos para que no se me olvide eso. Bueno, el caso es que muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en el programa y enhorabuena a todos esos alumnos que se gradúan hoy en el European Business Factory. Luego les felicito de tu parte. Vale. Gracias, un beso, Antonio. Un beso, hasta luego. Adiós. Cocinas Express, cocinas únicas a precios de fábrica. La cocina perfecta existe. ¿Cuál es la tuya? Ven a Cocinas Express, un nuevo concepto de tienda de cocinas. Encontrarás la cocina que se adapta a tus necesidades con la mejor calidad y precio. Actual, a medida y financiada hasta 2 años sin intereses. Visítanos en Juan Flores 47 o en cocinasexpress.com. Te esperamos. Teño unha franxa de vivo azul que cruza o meu corazón. Dende Fisterra Verín e que do mar tomou a súa cor. Se nos seus aires vivir non podo. Cando este alonxe, levádeme a ela. Polo menos teño os seus airiños nesta bolsa de pipas galegas. Pipas riquiñas, as únicas con bolsa de cascas para coidar a nosa terra. Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Depor para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
on the bench waiting for the tico guacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, open for the chicken yakisoba. Open some over. Venga, vamos a aprender a cocinar, que lo hacemos cada lunes gracias a Chao Fernández Gago, Cocina Picadillo. Hola, Chao, muy buenas. Hola, Teba, buenos días. Y nos traes recetas fresquitas, porque ha hecho un fin de semana con el que apetecían. Decía ahora fuera de antena, bueno, si llega a ser esta semana, pues a lo mejor tengo que hacer caldo gallego, porque ya huele a llover. Pero bueno, de momento parece que no, y vamos a disfrutar de esas recetas que nos traes, que es, bueno, 3, yo diría, sí, más que bueno, 2, ¿no? Es que 2 son tan así que las metí porque, oye, son así para rápidas. Claro, un 2 por 1, Eso, empate. Exactamente, un 2 por 1. Y luego esta maravillosa ensalada de langostinos. Exactamente. Pues vamos con ella. Estas son recetas de, bueno, igual que el pollo al curry del otro día, de mi hijo Gabriel, que es un cocinero de maravilla, ¿eh? Y siempre me da ideas. Continúa la familia, ¿no? Sí, sí, bueno, tengo varios que cocinan muy bien. Bueno, ahora casi todos cocinan, pero Gabriel cocina muy, muy bien. Y entonces la del otro día, el pollo al curry, y incluso me llamó para, mamá, que no te olvides de decir no sé qué y no sé cuántos. Y después esta también es de él. Bueno, pues vamos a ver lo que necesitamos para esa ensalada de langostinos. 250 gramos de langostinos cocidos, 2 mangos, 250 gramos de nueces caramelizadas. Si no las caramelizas tú, haces un caramelo clarito, las metes y las dejas secar, pero ahora ya las hay en botes. Qué puntito rico le va a dar esto, sí, Sí, un crujiente, un puñado de pasas sin semillas, 200 gramos de tomatitos cherry y 400 gramos de brotes tiernos. Si los encuentras frescos, mejor, y si no, pues una bolsa. Y pues una salsa, que esta también la hace mi hijo Gabriel y ya se la tuve que pedir porque está buenísima. Salsa de mayonesa con miel y mostaza. 3 cucharadas soperas de aceite de oliva, 1 cucharada sopera de vinagre de Módena, un vasito de mayonesa, medio vasito de mostaza de Dijon y medio vasito de miel. Se lavan las verduras, lo primero se ponen en el fondo de una ensaladera, se añaden las nueces, las pasas, los mangos en cuadraditos o en bolitas, se pelan los langostinos y se cortan en cuadrados, dejando unos cuantos para adornar, y unas bolitas de mango también, porque queda más mono con el amarillo. Vale. Se añaden a la ensalada, se cortan los tomates cherry por la mitad, se añaden también y se hace la salsa batiendo todos los ingredientes con varillas, como digo siempre, hasta que emulsionen. Se echa la salsa, se revuelve bien, se guarda un poquito, se ponen por encima adornando los langostinos y el mango, se echa el resto de la salsa. ¿Y dejamos reposar? Sí, un poquito para que coja el sabor. Qué rico, además es que la salsa es tan buena. Sí, está riquísima, la verdad que está, y las nueces, lo que decías tú, le dan un punto. Bueno, y además nos queda muy colorida, ¿no? Que era lo que decías tú antes, a la hora de emplatar, ya tenemos la foto, además, queda muy bonita. Y después, 2 cosas patés, unas cosas de esas como se llaman ahora, para dipear. Claro, para dipear, eso es. Mira, que me veis tan moderna, ¿no? Muy pues bien, ahí Chao. estoy. Ahí te vemos. Pues uno es un paté de marisco sin marisco y el otro es un paté de jamón, o sea, un dip de jamón. Vale. Os voy a traer otro día uno de remolacha, que también está muy rico. Bueno, pues esto es, para hacer el de marisco sin marisco, bueno, lleva mejillones. Una lata pequeña de mejillones en salsa de vieiras. Vale. Una lata pequeña de atún. Unas gotitas de limón, 2 o 3, y media terrina de queso Filadelfia. Se mezcla todo, se bate en batidora, lo colocas así un poquito en un cuenco y se mete un par de horas en la nevera para que esté frío y se sirve con tostaditas o con nachos. Con nachos está muy guay porque este es bastante liquidillo, entonces puedes coger así y está muy rico. Claro, los nachos recogen un poquito más que las tostaditas. tostaditas. No tienes que untar. Vale, y nos vamos ahora a por el paté de jamón. El paté de jamón es una cebolleta, 200 gramos de jamón cocido, 100 gramos de jamón serrano, 100 gramos de mantequilla y una cucharada. Yo puse, la receta dice una cucharada sopera. Yo pongo una cucharada, pero de una cucharilla de café, de postre. Sí, porque si no a mí me sabe mucho pimiento. Vale. Se raya la cebolleta, se pone en el vaso de la batidora, se añade el jamón cocido, el serrano en trocitos, todo, la mantequilla y el pimentón. Se tritura todo bien, se coloca en un bol, se deja también un par de horas en la nevera y se sirve con tostaditas o con palitos. Esto es más espeso. Entonces esto tiene una esto cosa ya tiene la textura clásica del paté. Sí, entonces a mí esto me gusta mucho hacer una cosa, mira. Pones un papel film, vale. Lo pones a modo de rollito. Lo enrollas, lo aprietas como si fuera un caramelo por los lados y lo metes en el congelador. Y entonces un día que tienes pechugas de pollo viudas, dices, joder, qué pereza, una pechuga de pollo viuda. Además una que de repente te quedaron 2, una para tu marido y otra para ti.
¿qué le hago? Pues coges una rodajita de esto, la pones encima cuando está recién frita y se te pone como una salsita así con sabor a jamón. Bueno, demasiado. Eso, pues para hay unas que hacerlo. patatas simplemente. Tengo ganas de probarlo porque el de mariscos, sin mariscos, sí es cierto que, bueno, que se estila más, que sí que... Pero que este hay no es más. tan típico, ¿no? El de jamón. No, este es raro. Y otro día os voy a traer uno de quesos que me va a mandar mi hija desde Bahamas y el de remolacha, que lo tengo... A mí es que la remolacha no me gusta, pero a mi marido le encanta. Y es uno de estos de remolacha que también es muy rico. Y el otro es de quesos. De quesos. Me dijo, es que estaba hablando con ella, te dejo que me voy a la radio. Me dijo que lleva como una cosa de queso fresco, o sea, de queso Filadelfia, y luego lleva 4 quesos, una mezcla de 4 quesos, y luego se mete un momento a gratinar y te queda así como... Como la tarta de 3 chocolates, pero el paté de 3 quesos. ¡Qué rico! Bueno. Digo, pues mándamela. Así que si me la manda, la traigo el próximo día. Si no, pues bueno, otro día. Bueno, me lo va a mandar, porque esta me manda siempre cosas. Bueno, animamos a que lo mande y tenemos que saludarla. Claro, a Carmen. Bueno, pues Carmen, por favor, manda la receta que nos la necesitamos. Esa receta del paté de quesos, de 3 quesos o de 4 quesos, porque si los que ella quiera. Sí, de todos los quesos que nos diga. Que sí que somos muy queseros y para los que no tanto, pues tienen la alternativa de la remolacha. Claro. Está, hay para todos. Pues chao, muchísimas gracias. De nada, como hasta siempre, el lunes. hasta el lunes. Venga. En Tirando de Tres hablamos de animales. Joaquín en su casa vivía con una serpiente, que la tenía dentro de una urna y le daba de comer ratones. Y bueno, un día fuimos a entrenar y cuando volví del entrenamiento abrí la bolsa y tenía la serpiente dentro de la bolsa. En Tirando de Tres hablamos de la verdad y la mentira. Decías que no siempre dices la verdad. ¿Cuántas mentiras has dicho hoy? No bueno, mientas. No, alguna que otra seguro que... ¿Cuántas veces has mentido hoy? Un par de ellas igual. En Tirando de Tres hablamos de recuerdos. Comimos unos chipirones rellenos con arroz. Recuerdo el sabor, o sea, yo empiezo a... y me viene a la boca el sabor, pero es que el cámara cada vez que me lo encuentro, que lo veo muy poco, lo primero que me dice es lo de los chipirones con arroz. Y sí, en Tirando de Tres también hablamos de baloncesto. En el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser, Tirando de Tres. Aquí hablamos de lo nuestro. Baloncesto. Que sí, que también hablamos de baloncesto. Puede ser de monte o de carretera. Puede ser rodador o escalador. Lo que no tiene discusión es que si eres de bici, eres de A Rueda. A Rueda, el podcast de ciclismo donde hablamos de todo lo que nos apasiona a los ciclistas. Entrenamientos, consejos, material, grandes estrellas de la bicicleta. Todo tiene su espacio en esta grupeta, la de A Rueda. Puedes escucharnos en la web de Radio Coruña, pero también en iVoox, Spotify o iTunes. Si eres de bici, eres de A Rueda. Patrocina Federación Galega de Ciclismo y colabora Van & Bike Mensajería. Lo dijeron en la radio. Venga, que tenemos ganas de saludar ya a Antón y a Churi, que nos cuenten esas cosillas que dijeron en la radio. Hola, los dos. Hola, chicos. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde andáis metidos? ¿Se escuchan ruidos extraños? Pues no, yo tampoco. Yo Churi, estoy en la calle. Churi. No, estoy en la calle. Estoy en las calles de Vigo, caminando por las calles de Vigo. Mire la tele, tía. De Sánchez Rubal, va en caminito, en caminito. Pues. Bueno, estamos juntando cortecillos de peticiones y yo creo que ya puede ser el momento de trasladarlas. Sí, puede ser, puede ser. Pues mira, yo... Rubal, de toda la vida. De toda la vida. ¿No hablabais de cosas de toda la vida en Coruña? Sánchez Rubal, de toda la vida. Pues
¿Ves? Pues me gustaría que me prestáis un poco de atención, que yo también estoy aquí. Churi, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, Churi? Joder. Churiño Pues mira, lindo. Vamos a hablar de un tema que no puede ver ni Sánchez Rubal con toda su capacidad óptica alucinante y de última tecnología de la NASA. Vamos a hablar de un tema que toca a los coruñeses muy de cerca, el tema de los malos olores en Coruña. Un tema que dirás tú, bueno, es un tema corto, ¿no? Porque vienen de aquí, ya hay estudios, ya... No. Vamos a hablar de pedos. ¿Qué os parece? Pues es un tema fascinante. Pues que claro, es que... Pues sí, pero no, claro, pues mire, precisamente por eso, porque la gente, yo pensé, ¿qué cosas pasan en Coruña así interesantes que a la gente le guste conocer? Pues los malos olores de Coruña. ¿Y cómo se producen los malos olores? No sé qué, que si la refinería, que si lo de los pescados de... No. Esto viene de los cuescos. Viene de los cuescos, chicos. Mira, curiosidad os voy a contar. Sí. ¿Sabéis que los coruñeses estamos menos expuestos a la cantidad de cuescos diarios que, por ejemplo, una persona que viva en una montaña, en el interior? Correcto, justo. Entonces, al estar al nivel del mar, la fuerza de la gravedad es inferior y produce que nuestros cuescos sean menos, ¿vale? Eso sí, si tenemos en cuenta lo que es la orografía de la ciudad, ¿sí? La gente de Juan Flórez se tira menos pedos que la gente de Monte de las Moas, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Ahí sí. Ahí te pilló, Churi, ahí te pilló sí, ahí, ¿eh? Ahí sí tiene razón. Los vecinos de las plantas más altas son más pedorros que los vecinos de las plantas bajas. No pasa nada, que los suyos huelen bien. Mira, os voy a hacer una ronda rápida de curiosidades sobre los cuescos y después nos metemos en harina con temas más profundos. Venga. ¿Vale? Mira. Que no. Mira, hay gente que dice, ay, no, qué asco un pedo, yo no me tiro pedos. Bueno, pues miente descabelladamente. Porque los de Churi también huelen bien. Aquí todos los nuestros huelen bien. Pues sí. Bueno, a cada uno le huelen bien los suyos. A veces no, pero suele pasar eso. ¿Vale? Os diré que, por ejemplo, nos tiramos entre 14 y 22 pedos al día. Todos, del primero al último. Todas las personas que están escuchando esto se tiran pedos. Asúmanlo. Es lo que hay. No hay otra... También todo el mundo caga el rey, caga el papa y de cagar nadie se escapa. Y lo mismo pasa con los pedos, o sea que hay que asumirlo, ¿vale? Vale. Su mal olor se debe al azufre, así que consumid productos con poco azufre si queréis disimular vuestros cuesquiños, ¿vale? Los veganos se tiran más. O sea, que mucho fardar de soy vegano, claro. Pues hombre, eres vegano y pedorro. O sea, vive con ello. Claro, exactamente. Os diré que solamente el 1% de los pedos tiene mal olor, el resto no. O sea, que si imagínate que si el 100% de los pedos tuvieran mal olor, esto no iba a haber ni Dios que lo pudiera soportar, porque iba a ser terrible directamente. La velocidad a la que sale un pedo es de 3 metros por segundo. Para que os hagáis una idea, camina o tiene una velocidad similar a la del canguro saltando. Lo dijeron en la radio. Sí. Bueno, tú te haces una idea de un canguro saltando, un canguro saltando, ¿no? Pero bueno, eso, oye, no sé. Mira, puede soltar pedos, atención a este dato, hasta 3 horas después de muerto. O sea, nos persiguen hasta el final de nuestros días. Sí, señor. Nos persiguen. Y atención, porque esto puede ser una solución para esas personas que tienen unos problemas de flatulencia bastante exagerados, y es que existen unas pastillas para que salgan con olor a rosas o chocolate. Uy. Es una Te lo juro que no, me lo estoy inventando, que lo dijeron en la radio. No es que no se inventa nada, por el amor de Dios, que me estás contando. No. Sí.
Bueno, hombre, porque me imagino, sí, tienes razón, pero bueno, hombre, como me imagino que el mercado será limitado, fueron a por los 2 sabores de helado más típicos y lo aplicaron a los cuescos. Fresa y chocolate, sí. Hay otras alternativas, ¿eh? Por ejemplo, existen pantalones antipedo, ¿vale? Una empresa, una empresa británica que se llama Shreddies, en 2013 sacó una línea de ropa que gracias a un producto que se llama el Thorflex, ¿vale? Que es un carbón activado, ayuda a que la tela filtre el pedo y se quede con el azufre y no emita mal olor. O sea que uno puede, si tiene problemas con esto, también tiene ropiña, aparte de las pastillas. Exactamente, justo. Sí, exactamente. En vez de ponerte... Correcto, en vez de meter el parchiño en el culo para que no huela, directamente es el pantalón el que te lo filtra. Bueno, pues a ver, ese dato exactamente, pues no lo tengo. Sí, no lo tengo. Bueno, tengo muchos más datos, hombre, a ver, pues tengo cosas muy interesantes. Remontémonos a la historia. Benjamin Franklin. ¿Qué pasa? Fue una persona, ¿vale?, que estaba muy interesada en los avances científicos, como el del pararrayos, por ejemplo, ¿vale? Le escribió, atención, y esto existe, a la Real Academia de los Pedos Americana. Esto existe, ¿vale? Para proponerles que abrieran una línea de investigación que ayudara a descubrir alguna sustancia saludable y no desagradable para mezclar con nuestros alimentos o salsas más comunes para que las descargas naturales de ventosidades de nuestros cuerpos sea no solo inofensiva, sino agradable. Se consiguió. Esta asociación, la Real Academia de los Pedos, lo consiguió y ahí están esas pastillas con olor a fresa y a chocolate para que los pedos no huelan mal. Bravo por la Real Academia. Benjamin Franklin. Ya, la verdad que tardan un poquito, ¿eh? Bueno, pero oye, mira, es una cosa que tenemos que agradecer a posteriori a Benjamin Franklin, que yo creo que esto hay que controlarlo, ¿vale? No estoy hablando. Sí, flatulencia humana, me centré solamente en el humano, la verdad que... Pero bueno, a ver, solo en humanos no, de hecho traigo alguna cosa relacionada también con el mundo animal. Por ejemplo, Disney, las películas de Disney. Sí. ¿Sabéis quién fue el primer personaje de Disney que se tiró un pedo? No. Goofy. Tampoco, ya no os doy más oportunidades. Que no, hombre. Que Donald. No lo vais a adivinar. No, tampoco. Fue... la Bella. No, molaba. Molaba levantando la falda. Sí. Venga. Tampoco. Fue Pumba. Pumba, el del Rey León. Fue el primer personaje que se tiró un pedo. Sí. Pues, oye, está bien, que conste que Pumba se haya tirado un pedo, pues no sé, un Pumba iba un Pumba. Me encanta. Sí. Oye, los nombres de los pedos también tienen su aquel, ¿eh? Porque nunca escuchaste, por ejemplo, lo del purrú. Se tiró un purrú. ¿Un qué? Un cross. ¿Eso es coruño o qué es? Sí, es muy coruño. Coruño es un fly también. ¿Un fly? Claro. Se ha hecho un cross, por aquí también dicen un fly. Pero un fly es otra cosa. Es otra cosa. A ver, esto ya es lo que bueno, pueden ser dos cosas. Los soportales. Esto es lo que se hacen los soportales, ¿vale? Y necesitan papel y tabaco de liar. Son las dos. Vale. Son las 2 menos 5, así que nos tenemos que ir. Bueno, pues dejo pedos 2 entonces para otra ocasión. Porque bueno, la verdad es que el tema, ya veis que, claro, ¿qué? Sí.
Venga, mírale lo de la duración y el tema vacas, ¿vale? Vale, lo miraré. La verdad es que tengo tanta información que yo creo que no tengo, pero bueno. Bueno, no sé. Sí, bueno, que os queremos mucho. Solo os diré que en China hay un trabajo de oledor de pedos, pero ya hablaremos de él, ¿vale? Venga, venga, adiós. Un beso, chao. Venga. Ay. Chao. Unas gafas de antipedo. Adiós. Ahora sí, son las 2:05, tenemos a Pablo Díaz Bouza ya por ahí situado. Bueno, creo que está en Pedalonga, ¿no? Porque comenzaban las obras en la pasarela, Pablo. Entonces, bueno, las obras que han empezado hoy lo verán los conductores porque han empezado a instalarse bueno, pues esos elementos propios de cualquier obra, las vallas y demás. Periodo que tenía de previsión de obras 26 meses a contar desde que empezó todo ese proceso, eso nos lleva a remontarnos a 2021, por tanto 26 meses nos pondríamos en finales más o menos del año que viene, finales de 2023. Bueno, pues ese es el calendario. Nos quedamos con eso, aunque visitaremos probablemente esta zona en programas venideros. Ahora tú y yo tenemos algo pendiente, Pablo Díaz Bouza. A ver, espera, sí, espera un momento. Creo que podemos empezar. ¿Podemos empezar por la de Pablo, Javi Rodríguez? Porque es que Javi Rodríguez iba a salir mencionado. A ver. Breaking my heart into a million pieces, like you always do. And you don't mean to be cruel. You never even knew about the heartache I've been going through. Well, I try to forget you, girl, but it's just so hard to do. Every time you do that thing you do. Bueno, Javi está disfrutando muchísimo. Esperamos que los oyentes también, porque es un temazo. Es verdad que es, bueno, era un grupo como inventado, One Hit Wonder. Yo no sé si un grupo inventado puede ganar la última de la semana. Esto tendríamos que mirarlo en las leyes de la última de la semana. Vamos a consultar las bases, Pablo. Me parece que no te quedaron claras, pero bueno, en fin, vale. Es un temazo, pero este otro también lo es. No quiere ponerlo. Qué bueno. Bueno, que este Blistering Sun de Violent Femmes, pues también es un temacísimo. When I'm out walking, I strut my stuff, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on, like I glister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Body and beats, I stay
in my sheets. I don't Pablito, estamos fuertes esta semana, ¿eh? Pero vamos a ver, que me tienes que pedir tú a mí, que estás de broma. Oye, pues momento fan que lo tiene que hacer, que nos saludéis siempre. Pues con ese saludito terminamos. Hasta mañana. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.